Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 31 de julio de 2023. Termina el séptimo mes del año. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en el portal de cconoticias.info y en algunos diarios de circulación nacional. Solo digo lo que veo, por Fernando Moctezuma Ojeda, que se publica en el portal de cconoticias.info. Sin prensa no hay democracia. En los últimos años hemos visto y vivido un aumento de los ataques a la prensa libre por parte del presidente y el gobierno. Estos ataques han tomado muchas formas, desde la difamación y el acoso hasta la restricción del acceso a la información. Uno de los ataques más comunes es la difamación. El presidente y sus aliados han atacado repetidamente a los medios de comunicación, clasificándolos como fake news, los medios de desinformación y enemigos del pueblo. Estos ataques claramente tienen como objetivo deslegitimar tanto a los medios de comunicación como a las y los comunicadores que diariamente informamos acerca del acontecer en México y logra que sea más difícil informar de manera independiente. Otro ataque común es el acoso. El presidente, sus simpatizantes y aliados acosan de manera sistemática a periodistas en las redes sociales y en apariciones públicas. Este acoso ha creado un ambiente de miedo e intimidación, que ha hecho que sea cada vez más difícil para los periodistas hacer su trabajo. El gobierno también ha restringido el acceso a la información. El presidente ha impuesto restricciones a las preguntas de los periodistas durante las conferencias y ha bloqueado el acceso a los registros gubernamentales, como hemos visto particularmente en el caso del INAI. Estas restricciones han hecho más difícil para los periodistas informar sobre el gobierno y sus actividades. Los ataques a la prensa libre son un ataque a la democracia. La prensa libre es esencial para una democracia saludable. Es la encargada de informar a la población sobre las acciones del gobierno y de mantener a los funcionarios responsables cuando la prensa libre está bajo ataque. La democracia está bajo ataque. Tenemos que defender la prensa libre. Tenemos que hablar en contra de los ataques a la prensa y apoyar a los medios de comunicación. La prensa libre es sumamente importante como para dejarla de lado. Los ataques a la prensa libre tienen una serie de consecuencias negativas para la democracia. En primer lugar, dificultan que la ciudadanía tenga acceso a la información veraz e imparcial sobre las actividades del gobierno, lo que puede conducir a una disminución de la confianza y un aumento de la polarización política. En segundo lugar, los ataques a la prensa libre pueden tener un efecto disuasorio sobre los periodistas, que pueden ser menos propensos a investigar y a publicar historias críticas del gobierno, que a su vez puede conducir a una disminución de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, y encima crear un clima de miedo e intimidación para los periodistas que pueden ser menos propensos a expresar sus opiniones libremente. Esto puede conducir a una disminución de la libertad de expresión y a un aumento de censura. Si bien es cierto que estos ataques a los medios y a sus representantes no son nuevos, parecía que conforme se acerca más el final de este gobierno, más duros se vuelven llegando incluso a los ataques con nombre y apellido. Apenas esta semana vimos cómo desde Palacio Nacional el presidente atacó no solo a los periodistas de renombre, sino a un compañero reportero que osó cuestionar a los titulares de la Secretaría de Defensa y Marina. Mismo caso que sucedió con nuestra compañera Nayeli Roldán hace algunos meses y que ocurre diariamente con otros representantes del morenismo a todos los niveles del gobierno. Si seguimos permitiendo que se conduzcan de esta manera, más tarde el daño será irreversible. Dijo Suetonio que en un estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres.
Yo solo digo lo que veo. Juego de cartas. Violencia. De 2018 a la fecha, el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres ha registrado 1.201.937 casos de violencia contra las mujeres. La mayoría de las agresiones, el 82%, implican violencia psicológica acompañada de otras formas de agresión, principalmente física y verbal. Las agresiones ocurrieron en un 92% de los casos en el primer círculo de la víctima, es decir, en su entorno cercano. La titular de CONAVIM, Fabiola Lanís Sámano, destacó que 18,000 personas desde el sector salud hasta instituciones de seguridad como fiscalías y secretarías de seguridad se encargan de registrar los datos y atender a las mujeres con el fin de desarrollar políticas públicas que dignifiquen su vida. Y el columnista continúa con más información que podrá usted verificar en www.cconoticias.info. Para contar, por Arturo Saratevite, que se publica en CCO Noticias. La culpa de partidos. Como ahora el Instituto Nacional Electoral no tiene una presidencia respondona, a veces pareciera que solo se concreta a quedarse callada ante críticas y aceptarlas. Está visto que lo suyo no es enredarse en confrontaciones, sino cumplir la obligación de aplicar la ley. Está en puerta lo que pudiera llegar a ser uno de los procesos electorales más complicados de la historia de México por el encono que se ha alimentado entre los grupos de poder contendientes. Lo saben en el instituto y por eso prefieren ocuparse en lo que les corresponde. No desgastarse ni debilitar su operación en pleitos viscerales. Lo suyo es garantizar la imparcialidad, el respeto al voto y a las reglas del juego. Reglas que en su momento fueron aprobadas por el Poder Legislativo donde están representados los partidos. Se compite con leyes que avalaron los propios partidos a través de sus diputados y senadores. Así que los partidos ya aspirantes a la presidencia de México deberían dar ejemplo, acatar las normas legales sin necesidad de que la autoridad esté con el látigo en la mano, centrado en sancionar infractores. Las leyes no las hicieron los consejeros del INE. A ellos solo les toca observar que se cumplan y proceder contra quienes no lo hagan. Con miras a las elecciones presidenciales de 2024, salvo Movimiento Ciudadano, todos los demás partidos adelantaron tiempos para seleccionar a sus candidatos, aunque les llamaron de otra manera para eludir la ley y evitar sanciones. Flagrante simulación. El instituto actuó hasta que se le ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para establecer lineamientos que los competidores deberán de cumplir en sus respectivos procesos internos. Quedó la percepción de que el INE actuó con flexibilidad y toleró excesos. No procedió con oportunidad ni con la celeridad que ameritaba el comportamiento de los partidos. Tampoco el tribunal alertó sobre lo que sucedía. Se concretó a esperar quejas e impugnaciones, el intercambio de acusaciones entre los competidores. Hay responsabilidad de la autoridad electoral porque no puede alegar que no se dio cuenta de los excesos cometidos a la vista de todos en espacios públicos y difundidos por los medios. Sin embargo, ni el INE ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pueden cargar con toda la culpa. Los partidos y sus dirigentes también son culpables. Están obligados a cumplir las leyes electorales que aprobaron sus diputados y senadores. No perder de vista que cumplir la ley será deber constitucional para cualquiera que gane las elecciones y gobierne nuestro país. Inaceptable que los mismos que hicieron las leyes no las acaten. Situación altamente riesgosa para el Estado de Derecho que invita a la reflexión de todas las partes, porque de no enderezarse, metería al país en una crisis política que a nadie conviene.
Todavía no empieza el proceso electoral 2023-2024, que oficialmente arranca el próximo septiembre, y ya hay irregularidades que encienden focos rojos. En ese sentido, las autoridades electorales, el tribunal y el instituto hacen lo correcto en pulir su actuación en el marco de la ley, en corregir y ponerse al día en lo que les toca. Los partidos que se sumaron en su momento a la defensa del instituto con el lema "El INE no se toca", ahora deberían significarse por cuidar la institución que ha sido garantía de la alternancia en México. Poder y Dinero, por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el portal de CCO Noticias. Los fiscales carnales inundan el país. El sábado por la mañana, muy temprano, policías colombianos detuvieron en su casa en Barranquilla, Colombia, a Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, por delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y abuso de poder. Lo peor del caso es que está registrado el ingreso de cash en la campaña presidencial y chats que involucran al clan presidencial del izquierdista. En 3 meses, la Fiscalía General Colombiana aglutinó todas las pruebas necesarias para juzgar a Nicolás, quien durante su paso como funcionario público en puestos locales de aquella nación, aprovechó la influencia política de su padre Gustavo para hacer negocios de todo tipo. Utilizó para el lavado de dinero a su mujer Deis Vázquez. Ella fue la que presentó la denuncia en contra del hijo del exguerrillero, exmiembro de las FARC. Esto en venganza porque Nicolás va a tener un hijo con otra mujer. Primero lo denunció ante su padre, el presidente Petro, quien desestimó juzgar a su hijo. Por ello acudió ante la Fiscalía para iniciar el procedimiento. Colombia tiene un fiscal designado por la Suprema Corte de Justicia y ratificado por la Cámara de Representantes. De ninguna manera es un carnal del presidente de la República que le sirva de tapadera. Actúa con libertad para investigar a todos los colombianos que incurran en delitos. El presidente no goza de impunidad y puede ser juzgado por cualquier tipo de delitos. En México es diferente. Se busca limitar la injerencia del presidente en la designación del fiscal general, pero resultó un acto hipócrita. Esto desde la administración de Felipe Calderón. Lo mismo se pretendió hacer en los gobiernos estatales. Ocurrió lo mismo. Eligieron fiscales carnales en la mayoría de los estados del país. Alcahuetes de la clase política en el poder. Gobernadores hacen lo que les plazca en gana en sus territorios. ¿Y qué decir del presidente de la República, quien aglutina todo el poder y todas las decisiones sobre la vida, uso, milagros y futuro de 130 millones de mexicanos? En Colombia, Gustavo Petro tuvo que resignarse y ver a su hijo en la cárcel. Nicolás hizo carrera política en el mismo partido que su padre. Hizo negocios y compró propiedades seguramente con el conocimiento del presidente de la República. En México estamos lejos de ver una justicia pronta y expedita y sin influencia de gobernadores o el mismo presidente de la República. El poder total presidencial en nuestro país debe acotarse. Nadie debe tener más poder de decisión más que el pueblo. Poderosos caballeros. Daniel Flores. El viernes por la noche, en avión privado, un jet Cessna 650 con matrícula XB-VFJ despegó del aeropuerto de Veracruz y 3 minutos después se estrelló en el mar. La ruta era del puerto de Veracruz al aeropuerto de Toluca. Partió a las 20:49 horas y desapareció del radar a las 20:52. Iban el piloto Arturo Priego, copiloto Jorge Rubí y como pasajero Daniel Flores Nava, propietario de Proyecta Industrial de México. Daniel se había reunido en Orizaba
con Adán Augusto López, una de las corcholatas de Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República, en una asamblea informativa. De ahí viajó al puerto para volar a Toluca. Proyecta es contratista en Dos Bocas y otras obras icónicas de la 4T. El hervidero político en Veracruz se agitó, ya que además de ser muy cercano a Adán Augusto, impulsaba al diputado Sergio Gutiérrez a la candidatura de Morena a Veracruz. Además, se había convertido en el principal asesor empresarial de Adán, con miras a la candidatura presidencial. Más allá de los aspectos políticos, 3 seres humanos perdieron la vida en este percance. Responsabilidad social y gobernanza. Santander. Banco Santander anuncia el lanzamiento de su primera edición de 135 becas en tecnología para el aprendizaje de prototipos de chatbot de inteligencia artificial ChatGTP, que permitirán conocer la aplicación y utilidades de dicha herramienta, potencializando en sus beneficiarios ventajas significativas en términos de comunicación, acceso a información y desarrollo profesional. La convocatoria estará disponible hasta el 17 de septiembre de 2023. Pregunta sin ofensa, por Karina Aguilar, que se publica en el periódico 24 Horas. Si pierde Morena, ¿mantendrán la repartición de cargos? No es casualidad que en las últimas semanas los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, que van en tercero y cuarto lugar, es decir, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, insistan en los llamados de unidad al interior de su partido. Si bien el 5 de junio pasado, fecha en que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de salida y fijó las reglas para que sus incondicionales iniciaran formalmente la carrera en aras de obtener la candidatura para 2024, no había un rival fuerte de la oposición. A casi 2 meses, el panorama ha cambiado. Hace 2 meses, ni la misma oposición veía entre sus filas a un perfil lo suficientemente fuerte, carismático, popular y que pudiera entusiasmar a grado tal que fuera una competencia real para Morena en 2024. Sin embargo, Xóchitl Gálvez Ruiz ha logrado en un mes ganar la simpatía de la gente. Y aunque los panistas y priistas de cepa no le darán su apoyo y prefieren apoyar a perfiles como Santiago Krill y Beatriz Paredes, lo cierto es que la hidalguense es la que más firmas de apoyo ha obtenido como parte del proceso de selección del Frente Amplio por México. De esta manera, Gálvez Ruiz, de lograr la candidatura del Frente, se convertiría en una rival real ante Morena. Pero si gana, ¿qué pasa con los acuerdos morenistas? El 5 de junio, además de un banderazo de salida, hubo reparto de posiciones. El acuerdo entre los aspirantes de Morena fue que quien quede en segundo lugar del proceso interno coordinará la bancada en el Senado de la República y quien quede en tercero coordinará a los diputados federales, mientras que el cuarto lugar tendría un lugar en el gabinete. Es decir, todos saldrían ganando y la unidad al interior del partido se mantendría. Pero, ¿qué pasa si Morena pierde la elección del 24? Si Morena pierde la elección, además de que habrá protestas y acusaciones de fraude, el partido podría fracturarse porque los únicos que tendrían un cargo seguro, en caso de respetarse los acuerdos, serían el segundo y tercer lugar, que se irían a coordinar las respectivas bancadas del Congreso, mientras que el primero y el cuarto lugar se quedarían sin nada. Por ello, Morena tiene ante sí un nuevo reto: mantener la unidad, evitar fracturas en el proceso interno porque, de lo contrario, corren el riesgo de perder la elección y de quedarse sin cargos públicos. Y es que si Xóchitl gana, de nada servirá ser candidato presidencial y para el futuro político más convendría quedar en segundo o tercer lugar.
Y en Preguntas sin ofensa, Santiago Creel asegura que va muy bien, pero se niega a decir cuántas firmas de apoyo ha logrado para pasar a la segunda etapa de selección del Frente Amplio por México. ¿Será que todavía no tiene 150,000 y por ello algunas autoridades locales han comenzado a pedir apoyos por consigna a su favor? Sin rodeos, por Diego Fernández de Ceballos, que se publica en el periódico Milenio. Cuidado con las encuestas. Durante los próximos 14 meses de competencia política, soportaremos una lluvia de encuestas sobre las preferencias electorales en nuestro país. Unas estarán bien hechas e irán proyectando de momento a momento y con poco margen de error las intenciones de los futuros votantes. Pero otras serán propaganda ilegal e inmoral para inducir el voto en favor de quienes las pagan, como sucedió hace semanas en el Estado de México. Esto es grave porque se engaña a los votantes y se distorsiona la vida democrática. Los ciudadanos debemos estar en alerta y desconfiados, pues aún encuestas hechas por empresas prestigiosas han tenido, finalmente, grandes márgenes de error respecto a los resultados en las urnas. Además, cuando uno o varios sondeos marcan poca diferencia entre el primero y el segundo lugar de los competidores, los seguidores de ambos candidatos redoblan sus esfuerzos para tratar de ganar la elección. Pero si señalan a un contendiente con bastante ventaja sobre el otro, muchos seguidores del segundo se desilusionan y se abstienen de votar. Así, tramposas o no, las encuestas a veces promueven el abstencionismo, dañando a la democracia. Adicionalmente, en México, pocos saben distinguir entre los estudios de opinión confiables y los hechos bajo pedido. Ciertamente, las modernas técnicas de demoscopía han avanzado, pero el común de los ciudadanos no tenemos conocimiento para analizar el grado de confiabilidad de estos métodos de medición, lo cual puede conducirnos a errar en el momento de decidir. Por otra parte, es lógico destacar la importancia del uso de las palabras claras e inequívocas a cargo de las empresas encuestadoras en los sondeos de opinión. Pongo un ejemplo. Según un estudio reciente de Latinobarómetro, más o menos un tercio de los electores en México apoyan la democracia. Otro tanto es indiferente en cuanto al tipo de régimen. Y el resto apoya la opción de un gobierno autoritario. Pues muy probablemente buena parte de este último tercio no conoce la distinción entre un gobierno autoritario y un gobierno fuerte. Y al responder el cuestionario se refirió a lo segundo. Pero hay una gran diferencia. El gobierno autoritario es despótico, dictatorial y atrabiliario. En tanto, un gobierno fuerte cuenta con instituciones fuertes para hacer valer el imperio de la ley. Por todo ello, reitero, en los próximos 14 meses debemos tomar a las encuestas con cuidado y recelo, para evitar la conformación del nuevo gobierno de manera fraudulenta. Las encuestas pagadas por mapaches electorales son trampas para los electores, y tales instrumentos amañados ya comenzaron a circular desde Palacio Nacional, donde el mapache mayor asegura son invencibles. Postdata: a robar, destruir, empobrecer, mentir y envenenar le llaman cuarta transformación. Chulada de cínicos. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en el portal de CCO Noticias y en algunos diarios de circulación nacional. La audiosíntesis informativa es una producción de CCO Noticias creada por Adrián Ojeda Román desde 1971. Lo invito a que visite nuestro sitio en www.cconoticias.info y se mantenga informado con lo más sobresaliente de lo que ocurre en México y el mundo, al tiempo de disfrutar la programación de Radionet CCO. Tenga usted un excelente día. Saludos cordiales de su servidor,
Adrián Ojeda Castilla.